Bueno, muy bien. Entonces, para poder, digamos, para poder llegar allí, entonces voy a plantear lo siguiente. Vamos a plantear una serie de máquinas de Carnot. Entonces, series of Carnot engines. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el esquema? Básicamente, yo voy a tener acá una máquina de Carnot que recibe una cantidad de calor Q1. Esto es un Carnot engine. Y parte de ese calor, entonces lo transforma en un trabajo W12. Listo. Muy bien. Y obviamente debido a la segunda ley de la termodinámica, entonces hay un calor residual Q2. Muy bien. Y entonces acá, este calor residual o con este calor residual, nosotros alimentamos una segunda máquina de Carnot. Listo. De donde nosotros vamos a extraer una cantidad de trabajo W23. Ok. Y obtenemos un calor residual Q3. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, estas son dos máquinas de Carnot en serie y acá obviamente nosotros tenemos que esta máquina de Carnot recibe el calor de un reservorio a temperatura T1, ¿cierto? Acá tenemos un reservorio a una temperatura T2 y acá tenemos un reservorio a una temperatura T3. Listo, bueno, muy bien. Y vamos a plantear una máquina de Carnot equivalente, ¿cierto? De la siguiente manera. Esta será una máquina de Carnot equivalente a la cual nosotros alimentamos con Q3, tenemos un calor, perdón, alimentamos con Q1 un calor residual Q3 y extraemos un trabajo W13. Digamos que este esquema que nosotros acabamos de resumir acá, ¿cierto? Dado que W13 no es otra cosa que W12 más W23, los trabajos son aditivos y por lo tanto, en último, nosotros tenemos una máquina de Carnot equivalente operando entre temperaturas T1 y temperaturas T3, ¿cierto?
La excitamos con un calor Q1, extraemos un calor Q3, de donde obtenemos un trabajo W13. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, muy Por el bien. momento no, profe. Listo, entonces vamos a hacer un análisis para determinar los calores. Vamos a hacer un análisis de eficiencias. Recuerden que nosotros en la clase anterior habíamos demostrado que esta eficiencia, o habíamos realmente dicho que la eficiencia era una eficiencia que dependía de dos temperaturas, porque la máquina de Carnot es una máquina que está operando solamente dos temperaturas. Listo, muy bien. Entonces, decimos así, a partir de la primera ley, a partir de la primera ley de la termodinámica, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que el trabajo W12 no es otra cosa que la diferencia del calor Q1 y el calor Q2, ¿cierto? Muy bien. Pero pero la eficiencia viene dada por eta de T1, T2 es igual a W12 sobre Q1. Entonces, el trabajo extraído sobre el calor inyectado, ¿cierto? Y de acá, que si nosotros queremos eliminar la variable trabajo de acá, entonces decimos que W12 simplemente es igual a Q1 por la eficiencia de la máquina definida como una función de T1 y T2. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría, por ejemplo, cómo quedaría el calor Q2 dado en términos de la eficiencia? Entonces, así podemos determinar el calor Q2 usando W12 igual a Q1 menos Q2, ¿sí o no? Entonces, de acá a Q2 es igual a ¿quién? A Q1 menos W12, ¿cierto? Y esto queda como Q1 menos Q1 que multiplica a la eficiencia que es eta de T1, T2, ¿cierto? Y esto me queda como Q1 factor de 1 menos eta de T1, T2. Listo. Bueno. Vamos a mirar entonces ahora la segunda máquina de Carnot. Ya tenemos una relación para entre el calor Q2 y el calor Q1 a través de la eficiencia eta de la máquina de Carnot, que recuerden que la eficiencia no colocamos eta 1 y eta 2 porque la eficiencia es igual para todas las máquinas de Carnot como lo postulamos el día de ayer, ¿cierto? Bueno, muy bien.
Bueno, entonces, eh, para la segunda máquina de Carnot, entonces nosotros podemos decir que Q2 menos Q3 es igual a W. Yo le iba a preguntar si era que se había bloqueado la tablet. Ya, dejaste de compartir, profe. Chicos, ¿me vuelven a escuchar ahí o no? Sí, ahora sí, profe. Profe, sí se le escucha. Bueno, ¿me escucharon hasta donde estaba hablando de la segunda máquina de Carnot? Donde estaba diciendo No, lo que está en máquina, amarillo, ¿no? para la segunda máquina de Carnot, podemos decir que, y ahí se le Y fue. ahí se quedó. Listo, entonces para la segunda máquina de Carnot tenemos que Q2 menos Q3 es igual al trabajo W23 por la primera ley, ¿cierto? Y de acá entonces Q3 sería igual a Q2 menos W23, que sería Q2 menos Q2 por la eficiencia eta de T2, T3, ¿cierto? Y esto simplemente quedaría como Q2 factor de 1 menos eta de T2, T3. Bueno, muy bien. Entonces hasta ahí vamos. Fenómeno. ¿Sí o no? Listo. Eh, realmente si yo quiero relacionar, ¿qué es lo que yo quiero hacer en la máquina de Carnot equivalente que nosotros tenemos en esta parte del panel? Yo quiero hallar una relación entre Q1 y Q3 a través de las eficiencias, ¿cierto? Y de acá, entonces obviamente yo voy a obtener una relación, ¿cierto? Que me va a permitir determinar una temperatura, ¿cierto? Voy a poder determinar una temperatura que nosotros llamamos la temperatura termodinámica, la llamamos la escala termodinámica de temperatura, ¿cierto? Y entonces nosotros lo podemos definir en términos de las eficiencias de las máquinas de Carnot. Bueno, muy bien. A ver, dame un segundo. Entonces lo que yo voy a hacer acá es que voy a utilizar esta ecuación de eficiencia que yo tengo acá y voy a utilizar esta ecuación de eficiencia que yo tengo acá. Listo. Entonces yo puedo despejar Q2. Tengo que Q2 es igual a Q1. Escribamos algo acá para que ustedes no me confundan. Entonces, pero Q2 en términos de Q1 queda dado
así. Entonces, bueno, muy bien. Vamos a escribir, entonces tenemos Q2 es igual a Q1 que multiplica a 1 menos eta de T1, T2. Listo. Que es una eficiencia que depende solamente de dos temperaturas. Y reemplazamos en Q3 igual a Q2 que multiplica a 1 menos eta función de T2, T3. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, si de acá obtenemos la siguiente relación, ya les voy a mostrar. Entonces, cuando hacemos el reemplazo, tenemos que Q3, esto sería igual a Q2 por 1 menos eta de T2, T3, ¿cierto? Entonces me quedaría, pero Q2 viene dado por esta expresión, o sea que yo tengo que esto es Q1, que multiplica a 1 menos eta, ¿cierto? De T1, T2 por 1 menos eta de T2, T3. Entonces, esta es una expresión importante que nos va a relacionar a Q2, a Q3 con Q1, ¿cierto? Muy bien. Entonces, nosotros ya sabemos que la relación entre los calores, si yo quiero relacionar los calores, esa relación viene dada por 1 menos la eficiencia de Carnot. Entonces, de acá Q3 sobre Q1 quedaría como 1 menos la eficiencia equivalente de la máquina equivalente, o sea, eta de T1, T3, y esto sería igual a 1 menos eta de T2, T3 por 1 menos eta, perdón, esto sería 1 menos eta de T1, T2, disculpe, de T1, T2 menos 1 menos eta de T2, T3. Listo. Ok. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que no. Todo claro. Bueno. eh, nosotros ya el día de ayer habíamos obviamente especificado, eh, nosotros habíamos especificado quién era eh, la eficiencia de Carnot, pero pues podemos volverlo a escribir. Entonces nosotros habíamos dicho que eta operando entre dos temperaturas T1, T3. Entonces esto era el trabajo extraído de la máquina de Carnot dividido el calor suministrado a la máquina de Carnot, que esto era W2, a ver, W12 más W23, ¿cierto? Sobre Q1. Y si nosotros reemplazamos W1 y W23, pues esencialmente nosotros podemos obtener Q1 menos Q3 sobre Q1, y esto sería 1 menos Q3 sobre Q1, y nosotros sabemos que Q1 siempre es mayor que Q3, o sea que esto siempre es estrictamente menor que 1, cuando obviamente el trabajo extraído es diferente de 0. Bueno, muy bien. Vamos a trabajar con 1 menos z de t un momentico. Yo quiero mostrar una cosa. Dame un segundo. Voy a revisar algo acá. Eh,
A ver, si yo hago este cálculo. ¿Será que esto me sale por acá? Déjenme, yo voy a intentar algo acá, listo. Entonces, ahora entonces digamos now. Let's work with 1 menos eta de T1, T2. Listo. Y la vamos a relacionar con esta expresión que tenemos acá. Es decir, podemos despejar 1 menos z de T1, T2 y vamos a ver la temperatura T3, que es lo que significa. Listo. Muy bien. Entonces, aquí podemos hacer lo siguiente. A ver, entonces tenemos 1 menos eta de T1, T2. Esto es igual a ¿quién? Es 1 menos z de T1, T2. Esto sería 1 menos el trabajo extraído de la máquina de Carnot sobre el calor suministrado a la máquina de Carnot. Y esto no es otra cosa que 1 menos Q1 menos Q2 sobre Q1. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, si acá esto me va a quedar como 1 menos Q1 sobre Q2 más Q2 sobre Q1, siendo Q2 menor que Q1, este se va con este y este término de acá nos queda como Q2 sobre Q1. Ya les voy a mostrar esto porque es supremamente importante y acá nosotros podemos tener un protocolo para medir la temperatura termodinámica. Juan, después del 1 escribiste abajo Q2 y es Q1. Gracias, Pedro. Recuerden que la termodinámica, como hablamos en la segunda clase, no hace referencia alguna al estado cinemático de los constituyentes de la sustancia, ¿cierto? No hay ninguna referencia en la termodinámica ni a velocidades, a nada. Entonces, si nosotros recordamos lo que había hecho el compañero Diego, Diego había dicho que para él la temperatura estaba definida por el movimiento interno de los constituyentes dentro de la sustancia. La termodinámica no hace referencia a ese movimiento porque es puramente observacional, ¿cierto? Entonces, como la termodinámica es puramente observacional, debe de definir la temperatura de manera empírica. Vamos a mirar cómo es que se utiliza el empirismo para definir la temperatura. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, de acá, yo podría hacer lo siguiente. Entonces, por convenio, entonces, a ver, acá me queda que 1 menos eta de T1, T2. Entonces, esto es Q2 sobre Q1. Y obviamente, lo que yo puedo demostrar es que la relación entre Q2 y Q1 depende de la temperatura T2 y de la temperatura T1, pero ¿cómo? ¿Cierto? Entonces yo puedo demostrar que esto es una función de la temperatura T2 sobre una función de la temperatura T1. Y por convención, obviamente acá tenemos que asumir una convención porque nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que significa temperatura. O por lo menos todavía no sabemos. De pronto después vamos a saber algún día, pero todavía no sabemos. Estamos por allá en 1815 o 1810. Y por convención,
definimos esto como T2 sobre T1. ¿De dónde? Entonces, eta de T1, T2 es igual a 1 menos la temperatura T2 sobre la temperatura T1. Y acá forzosamente la temperatura T1 tiene que ser mayor que T2 para que eta siempre sea estrictamente menor que 1. Y de acá entonces queda definida perfectamente bien la eficiencia de Carnot, que es la eficiencia de una máquina que está operando a dos temperaturas diferentes, ¿cierto? Y esta es la definición empírica de temperatura. Vamos a ver entonces qué significa la temperatura T3. Esto ustedes en los textos de termodinámica, esto lo van a encontrar como thermodynamic temperature scale. Bueno, muy bien. Listo. Uno tiene que definir una temperatura de referencia. Hay que definir una temperatura de referencia para poder medir la temperatura. ¿Cierto? ¿Alguien sabe de pronto cuál es la temperatura de referencia? Kelvin. No, eso es una unidad. Esa es la unidad termodinámica de temperatura. Una temperatura de referencia sería, por ejemplo, a 4.7 Kelvin, el mercurio, ¿cierto? O el mercurio no, Ah, ya. Puede el ser helio está líquido, el punto ¿cierto? Lo de la triple del escala agua. absoluta, bro. Un segundo, Juan Diego, dejemos terminar a Pedro. ¿Qué dices, Pedro? Sí, entonces con esa idea puede ser el punto triple del agua o otros puntos de algún elemento característico. Exactamente, esa es la respuesta. ¿Qué vas a decir, Juan Diego? Sí, eso con lo que se define la escala absoluta con el Muy punto triple. bien. Entonces, let's pick a reference temperature. ¿Esa qué temperatura es, Pedro? ¿Tú sabes? Eh, no me acuerdo, no. Esta es la temperatura a la cual coexisten el hielo, el vapor y el agua líquida, ¿sí o no? Y esto es 273.16 Kelvin. Listo. Bueno, bueno. ¿Preguntas? Sí, esta temperatura, o bueno, esta unidad de temperatura se define a partir de lo que acabamos de hacer, de la eficiencia de la máquina de Carnot. Exactamente. Ah, ok. Entonces, una máquina de Carnot también es un dispositivo que nos permite a nosotros medir la temperatura en una escala termodinámica, ¿cierto? Ahora, para nosotros, desde el punto de vista de transporte o como estudiosos de fenómenos de transporte en la materia, a nosotros realmente una de las cosas que más nos importa es ver que esta eficiencia eta no es otra cosa que 1 menos T2 sobre T1 y esta es una eficiencia límite, una eficiencia mayor que esta podemos obtener. Esta es la eficiencia límite de los ciclos termodinámicos. Eficiencia para convertir un calor que le suministramos a una máquina, convertirlo en trabajo y extraer ese trabajo termodinámico para realizar una tarea. Una tarea que puede ser, por ejemplo, eh, mm, excitar una refrigeradora, ¿cierto? Esa puede ser una tarea. Mover un primo motor, ¿sí o no? Entonces ya
digamos que ahí entramos en el campo de la ingeniería y varias tareas que se pueden hacer con eso, ¿cierto? Entonces, pero lo importante es que la eficiencia de Carnot tiene un límite, ¿cierto? Digamos, ¿cuándo es la eficiencia de Carnot la máxima? La eficiencia de Carnot la máxima es en el límite en el que T2 es mucho, pero mucho menor que T1, ¿sí o no? Nosotros vamos a hacer un ejemplo en este curso de transporte muy interesante, donde resulta que el calor, nosotros vamos a demostrar con las funciones de Fermi que el calor puede ir del frío al caliente, ¿cierto? Y entonces uno comienza a pensar, oh, la segunda ley se fue a la porquería, ¿sí o no? Entonces, pero resulta que no. Recuerden, antes de ustedes concluir que han roto la segunda ley de la termodinámica, entonces echen mano de cualquier otra cosa. Expliquen su resultado físico de 1 millón de formas diferentes y eviten pensar en la ruptura de la segunda ley de la termodinámica. Yo sé que eso es tentativo cuando uno ya es un físico profesional porque uno quiere salir en los periódicos, ¿cierto? Entonces, tomarse una foto con Nancy Pelosi, bueno, un poco de cosas, pero eviten pensar que están rompiendo la segunda ley de la termodinámica. Que esa sea, digamos, la última opción. Hay un manual de enfermedades, hay un manual que se utilizan para el diagnóstico de enfermedades mentales, creo que se llama el DSM-3, pero no recuerdo bien, yo lo tengo por ahí. En ese manual dice una cosa, dice, cuando se va a diagnosticar una enfermedad mental, cuando se va a hacer un diagnóstico de una enfermedad o de una dolencia y se quiere atribuir eso a la ansiedad, al estrés, a no sé qué vainas, esa debe ser la última opción, ¿sí o no? La última de todas. Cuando ya no es el azúcar alto, la presión alta, cuando no es que está haciendo mucho calor, ¿cierto? Un choque anafiláctico, yo qué sé. Ahí entonces, ahí es cuando se dice, de pronto puede tener que ver con una situación de estrés, ansiedad, paranoia, etcétera. Si no, no. Es cuando se ha descartado todo. Básicamente que trabajar con la segunda ley de la termodinámica funciona con base en un principio similar. Hay que descartar primero todo antes de uno decir que la segunda ley de la termodinámica está sacando la mano. ¿Qué podría pasar acá? Nosotros vamos a ver en un problema de transporte que fluye del frío al caliente sin necesidad de trabajo. Y uno dice, ups, segunda ley de la termodinámica, pase al tablero, ¿cierto? Pero resulta que no es así. ¿Qué es lo que sucede? No es que el calor fluya del frío al caliente, ¿cierto? Eso no es lo que sucede. Lo que está realmente sucediendo es que el calor, ojo, el calor fluye del caliente al frío, pero como es un transporte a través de bandas de energía negativas en semiconductores tipo P, entonces hay que cambiar el signo de la energía. Y si nosotros cambiamos el signo de la energía, entonces ahí sí el flujo cambia de orientación, ¿sí o no? Entonces hay que tener cuidado con esto, para que uno no vaya a hacer por ahí el oso en un paper. Breaking the second law of thermodynamics at Unipamplona, Norte de Santander, Colombia. Entonces, porque ahí sí salimos nosotros en la página de Science de verdad, pero por otra cosa que es diferente a la ciencia, ¿cierto? Entonces, es muy importante la segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? Es lo más parecido a la palabra divina que nosotros podemos tener en un physics classroom. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Entonces, now, from, pues acá tenemos
a partir de 1 menos eta de T1, T3 igual a 1 menos eta de T1, T2 por 1 menos eta de T2, T3. Entonces, obtenemos pues, ¿qué vamos a obtener acá? Pues obtenemos que 1 menos eta de T1, T2, esto es igual a 1 menos eta de T1, T3, ¿cierto? Sobre 1 menos eta de T2, T3. Sí, ok. Entonces, ¿y esto es quién? Esto sería Q1 sobre Q3 dividido Q2 sobre Q3. Se va Q3 con Q3. Y esto simplemente es Q1 sobre Q2. Y esto es igual a T1, a T2, ¿cierto? Sobre T1. ¿Sí o no? Entonces, específicamente nosotros tenemos acá, perdón, un segundo. A ver, segundo. Entonces, acá tenemos nosotros T1, T1, T3, ¿cierto? Entonces, con esta misma convención, entonces esto sería acá Q3 sobre Q1, que es el calor de entrada, dividido Q2 sobre Q3. Ahora sí habló. Pues esta se va con esta. Y me quedaría entonces acá. A ver. Acá me va a quedar. Esperen, yo veo una cosa, no. Eso así no ¿Cuál es el quedaría, de? profe. Ahí no se eliminaba. Entonces acá se queda Q3 sobre Q2. ¿Sí o no? Y acá sí. Entonces esto queda como Q2 Claro, porque el Q2 sube, ¿no? sobre Q1. Bueno, muy bien. Entonces, y llegamos a la misma relación. Entonces, de acá, nosotros podemos obtener una conclusión importante, muy importante. Es lo que es igual a 1 menos eta de T1, T3. 1 menos eta de T2, T3. Y esto no es otra cosa que T2 sobre T1. Bueno, entonces, de aquí yo hago la pregunta. ¿Qué se hizo T3? ¿Quiénes en esas máquinas de Carnot operando en serie, quién es T3? Pregunta importante. Ups. Una pregunta para responder, chicos. ¿Quién es T3? Están haciendo quedar mal a Víctor. ¿Quién es T3? Sería el calor, profe, residual de la... No, porque la temperatura es una cosa y el calor es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Ah, ya. Una cosa es temperatura y otra cosa es calor. Sí, sí. Calor tiene unidades de energía. Temperatura no. ¿Sí o no?
¿Cómo hacemos nosotros para relacionar el calor con la temperatura? De pronto hablar algún mecanismo para yo decir que la temperatura y el calor se pueden relacionar. Esa es una segunda pregunta. Por favor, concentrémonos en la primera. Listo. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Qué pasó con T3? ¿Dónde quedó T3? Chicos, nosotros obviamente llegamos acá por una razón. Cuando yo defino 1 menos eta de T1, T2 en función de eta de T1, T3 y en función de eta de T2, T3, lo que yo estoy buscando demostrar es que en este cociente T3 se elimina. Eso significa que la eficiencia de la máquina de Carnot, de la primera máquina de Carnot, es independiente del valor de T3. Entonces, ¿cómo escogemos T3? Pues como queramos. No necesariamente. Pues la primera es independiente de la última. T3 lo podemos fijar arbitrariamente y entonces a T3 lo vamos a fijar como el valor de referencia, como 273.16 grados Kelvin. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que tener ese valor de referencia para medir cualquier otra temperatura que haya por ahí. Porque dada la eficiencia de la máquina de Carnot, podemos despejar cualquiera de las dos temperaturas, Pedro, ¿sí o no? Sí. Entonces, por lo tanto, T3 es solamente una temperatura de referencia. Entonces, por lo tanto, T3 es solamente una temperatura de referencia. Listo. Bueno. Segunda pregunta que les acabé de hacer. ¿Cuál es la relación entre energía, calor y temperatura? Entonces, la máquina de Carnot define una interesante relación entre calor y temperatura. Estoy un poco extrañado que ustedes no tengan una respuesta para esto. Yo pensaría yo, que ustedes deben de tener una respuesta para esta vaina, por lo menos, digamos, algunas personas. Puede que no todos, pero algunos sí. Echémosle cabeza un poquito a esto. ¿Cuál será la relación entre temperatura y calor? ¿Será que hay alguna o la temperatura y el calor no tienen que ver nada? Yo, por ejemplo, tengo un cuerpo con una pared adiabática, ¿cierto? Entonces yo relajo la diabaticidad de la pared, comienzo a absorber calor del medio
¿Y qué pasa con la temperatura de ese cuerpo? Si está absorbiendo calor, profe, la Está temperatura absorbiendo calor, pero entonces, ¿qué tiende a pasa con subir, la temperatura del cuerpo? La tiende temperatura a tiende a subir. subir. Sí. Bueno, muy bien. Y cuando la temperatura tiende a subir después de un proceso de absorción de calor, entonces, ¿qué sucede? Eso al final lo que significa pues es el aumento de la velocidad cinética en las partículas que conforman el cuerpo, ¿no? Mientras, Ey, cero mecánica estadística, Omar. Sin mecánica estadística. Solo termodinámica. Porque los teóricos de los 1800, digamos, llegaron a algún lugar, ¿sí o no? Alguna cosa llegaron los teóricos de 1800 y llegaron a definir una relación clara entre la temperatura y la entropía. Boltzmann, Omar, usted me está hablando de Boltzmann, ¿sí o no? Boltzmann aparece solamente como hasta 1860 y piola, ¿cierto? Entonces, obviamente, Boltzmann da una interpretación clara a la relación que hay entre el calor y la temperatura, pero como 50 años después. Saidy, Carnot y compañía, ellos llegan, ¿cierto?, a un resultado mucho anterior y explican esa relación usando un término que es clave en la teoría cuántica de transporte. Nosotros lo usamos mucho en la teoría cuántica de transporte. Yo, de hecho, tengo un artículo, uno de mis artículos más importantes tiene ese término en el título. con la entropía, profe. ¿Cómo? Con la entropía. La entropía, exactamente. Entonces, por ejemplo, su peinado es un peinado de alta entropía, Omar. ¿Cierto? Usted le quitó la entropía al peinado suyo. No, de hecho, como yo, a mí me tocó que aplicar calor para poder dilmerizarme, ¿cierto? Entonces, el proceso de dilmerización implica un aumento de entropía. ¿Por qué? Resulta que si yo después Bueno, de pero ese aplicarme sería la planchita, un aumento general, ¿no? Local no. sí, pero si yo después de aplicarme la planchita para poderme dilmerizar, entonces lo que yo hago es que después aparentemente yo reduje la entropía de mi sistema, ¿sí o no? Aparentemente. Pero resulta que uno dice, uy, vea, este man, esto es un sistema mejor de pelo que mantenía. Entonces, pero resulta que yo después voy y me baño, me juego el cabello y mi cabello nunca va a volver al estado que estaba antes de haberme aplicado la plancha. Entonces, realmente, en este momento, mi cabello es un sistema de mayor entropía, Omar. ¿Sí me entiendes? Podemos decir que está comprimida la entropía ahí. Sí, o sea, yo aumenté la entropía de mi cabello aplicándome plancha. Apliqué calor. La plancha obviamente aplica calor. Yo extraigo calor de la plancha. Mi cabello extrae el calor de la plancha. Se reorganiza un poco, pero aumenta la entropía. ¿Y qué es aumentar la entropía? La entropía es aumentar las configuraciones de un sistema físico accesibles. Eso es aumentar la entropía. Y una de las cosas, una de las conclusiones a las que nosotros llegamos con la segunda ley de la termodinámica es que la entropía no es observable. Es decir, yo no puedo medir la entropía. Yo lo que puedo hacer es que puedo medir la diferencia de entropía entre dos configuraciones diferentes del sistema, ¿cierto? Y a eso hace referencia la tercera ley, porque por ejemplo uno le dicen, lo que pasa es que a temperatura cero la entropía es cero. A mí esa pregunta me salió una vez en un examen de calificación.
Gracias a Dios que, digamos, yo diría que los ingenieros no tienen problema resolviendo la pregunta. Yo de una, obviamente, identifiqué que eso no es cierto. La entropía a temperatura cero no es cero. Es la diferencia de entropías que es cero. La diferencia de entropías que es cero porque los observables y las relaciones de Maxwell dependen es de la diferencia de entropía, no de la entropía. ¿Cierto? ¿Qué es lo que sucede con la entropía cero? Que nosotros podemos escoger arbitrariamente el valor de la entropía siempre y cuando la diferencia sea observable. Y a temperatura cero se escoge la entropía como cero y cero menos cero es cero, ¿cierto? Entonces, pero lo que es cero es la diferencia de entropía según Walter Nernst, ¿cierto? Un químico alemán, ganador del premio Nobel y quien postuló la tercera ley de la termodinámica. Ley de la que todavía no vamos a hablar, pero después hablaremos de la tercera ley de la termodinámica, porque eso hace referencia a la mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, nosotros a partir de la primera ley, entonces vamos a colocar acá, a partir de la primera ley, a partir de la primera ley que tenemos, tenemos que el diferencial de energía, entonces queda como el diferencial de trabajo más el diferencial de calor. ¿Sí o no? Muy bien. Y nosotros podemos expresar el diferencial de trabajo, expresamos el diferencial de trabajo en términos de un conjunto de fuerzas generalizadas J sub I, ¿cierto? Entonces tenemos que el diferencial de trabajo no es otra cosa que la suma sobre I de J sub I por el desplazamiento correspondiente, ¿cierto? Muy bien. Ahora, lo que nosotros sabemos de la discusión que acabamos de tener, ¿qué sabemos nosotros de la discusión que acabamos de tener? Sabemos que el calor muy posiblemente sea una función arbitraria de la temperatura. ¿Sí o no? Eso es lo que sabemos, ¿cierto? Muy bien. También sabemos que for a Carnot engine, para una máquina de Carnot de esta forma, entonces yo tengo acá una temperatura TH, ¿No sería rojo ¿cierto? eso, profe? Pues podría ser rojo. Pinche en América, ok. Del Junior, profe. Ah, muy bien. Entonces, y acá, este sería el calor Q sub H. Este sería el calor Q sub C. Y por acá tendríamos nosotros la máquina de Carnot. Y extraemos cierta cantidad de trabajo de la máquina de Carnot. ¿Cuáles son las relaciones importantes que nosotros podríamos tener acá? ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer una cosa. Hagamos de cuenta por un momento, esto no es una máquina de Carnot, simplemente coloquemos a esto, es una máquina arbitraria, esto es un engine.
Listo. Bueno. Entonces de acá yo voy a escribir lo siguiente. Entonces, primero que todo, yo sé que la eficiencia de esta máquina ETA, esta es una eficiencia non-Carnot engine. Esto es una eficiencia que es trabajo extraído sobre calor suministrado. Y esto en todos los casos va a ser menor o igual que 1 menos la temperatura del reservorio frío sobre la temperatura del reservorio caliente, donde nosotros podemos identificar claramente que este término de acá es la eficiencia de Carnot. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Y a partir de acá, entonces, esta es una restricción impuesta por la segunda ley de la termodinámica, porque esta restricción viene del hecho que no todo el calor se puede convertir en trabajo, ¿cierto? Entonces de ahí viene esta restricción. Muy bien. Entonces, ahora, de acá yo puedo invertir esta expresión y me va a quedar de la siguiente forma. Entonces me quedaría, a ver, o no invertir, yo, digamos, reemplazo el calor, entonces el trabajo, perdón, y me queda que QH menos QC sobre QH. Esto es menor o igual que 1 menos TH sobre T sub C, ¿cierto? Entonces, esta va a ser una relación importante con la que nosotros podemos trabajar y a partir de la eficiencia de Carnot como eficiencia límite, nosotros vamos a llegar a una restricción impuesta por la segunda ley de la termodinámica que nosotros habíamos dicho el día de ayer que era importante, ¿cierto? Entonces, de acá, entonces yo puedo escribir QH sobre QH es 1 y me queda menos QC sobre QH. Y esto es menor o igual que 1 menos TH. Venga, yo acá invertí alegremente esta vaina y ya estaba yo trastornando la historia de la humanidad, violentando a lápiz y papel la segunda ley de la termodinámica. Sería TC sobre TH, ¿cierto? Muy bien, de acá, entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Se cancela este 1 con este 1, ¿sí o no? Y me va a quedar que TC sobre TH más menos QC sobre QH. Esto es menor o igual que 0, ¿cierto? Y llegamos a la restricción que habíamos enunciado como conclusión en la clase de anoche, ¿cierto? Entonces yo lo que puedo decir acá es que esto es positivo, TC es positivo, QH es positivo, multiplico por QH toda la ecuación, ¿cierto? Divido por TC toda la ecuación y me va a quedar esto como QH sobre TH más menos QC sobre TC, ¿cierto? Esto es estrictamente menor o igual que 0. Y esto no es otra cosa que una restricción impuesta por la segunda ley de la termodinámica. Restriction in by the second law of thermodynamics. ¿Qué me faltaría acá un poquito como redondear? Lo que me faltaría redondear acá sería que me faltaría discutir
un poco sobre la desigualdad de Clausius. Pero después, durante la semana, podemos mirar a ver si podemos discutir la desigualdad de Clausius un poquito más. Por el momento, quiero que comencemos con teoría semiclásica de transporte. Listo. Para que nos comencemos a meter en el tema ya en la teoría semiclásica de transporte, vamos a mirar con detalle por qué es que es importante dentro del transporte hablar de la eficiencia de Carnot y tener claras las restricciones impuestas por la segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? Porque la eficiencia es un problema. Naturalmente que la eficiencia viene a ser un problema, ¿cierto? La eficiencia viene a ser un problema en el momento en el que nosotros no tenemos suficiente recurso primario de energía para almacenar, que no es el problema con el sol. Como yo les había explicado a ustedes la primera sesión, el sol, las celdas solares, esto implica mecanismo fotovoltaico. Mecanismo fotovoltaico. Entonces tienen una eficiencia máxima, ojo, máxima. Disculpe. Salud. Del 33%. ¿Sí Ese, o no? Máxima. Esto es insostenible desde el punto de vista práctico. Omar, no se ve qué se hizo. ah, Ah, porque esto es como difícil de que se le pierda la cámara, hermano. es que como está con el celular y ahorita, Aunque sea la peluca del bebé. ¿cierto? Profe, ese estornudo le despelucó. Sí. Ah, me dejó despelucado el estornudo. Esto es máxima, la eficiencia máxima. Estamos hablando de que la celda solar es un sistema físico ineficiente para convertir energía solar en energía eléctrica, a pesar de que el recurso es un recurso, digamos, bastante extensivo, ¿sí o no? Entonces, el recurso es un recurso bastante extensivo. Sol, puede haber por cantidades, ¿cierto? Obviamente, hay zonas en donde el patrón de radiación es mucho mayor que otras, pero si nosotros podemos almacenar esa energía, ¿sí o no? Si nosotros podemos almacenar esa energía y transmitir esa energía, hacer una transformación de corriente directa a corriente continua, perdón, de corriente directa a corriente, transmitimos la energía, porque transmitir en alterna es mucho más económico que transmitir en directa. Entonces, digamos, tendríamos un recurso energético casi que inagotable si estamos hablando, por ejemplo, de la costa atlántica, la Guajira, Barranquilla, Magangue, bueno, yo qué sé, en esas partes donde el sol castiga día y noche. Castiga de día y castiga de noche porque si absorbe la radiación solar y de noche se comienza a emitir, esa vaina sigue estando caliente. ¿Sí o no? Entonces, más sin embargo, entonces, ¿cuándo la eficiencia de la celda solar comienza a ser un problema? Cuando nosotros tenemos un poco recurso solar, por ejemplo, en Pamplona, ¿cierto? En Pamplona, en Pamplona casi no hay disponibilidad de radiación solar. Hay unos días donde hace un solecito por ahí como medio discreto. Es una de las cosas que yo adoro de Pamplona, ¿sí o no? Que uno no tiene que aguantar los calores tan extremos, ¿cierto? Entonces, si logro capitalizar de buena forma
el concurso en la Universidad de Magdalena, uno de los castigos más terribles va a ser el clima. Y obviamente se extrañará mucho el frío de Pamplona, ¿cierto? Eh, mm, entonces, en ese caso, la eficiencia de la celda solar, chicos, comienza a ser un problema. ¿Sí o no? ¿Qué otros problemas tiene la celda solar? La celda solar tiene problemas de tipo de sostenibilidad. La celda solar es un dispositivo pero muy insostenible desde el punto de vista ambiental. Para producir celdas solares masivamente, nosotros tenemos que atarbanear el medio ambiente de manera considerable, ¿sí o no? Hacer muchísima minería. Los materiales con los que se hacen celdas solares son materiales que requieren mucha minería. Hay celdas solares de materiales alternativos como celdas solares orgánicas, pero son celdas solares que tienen menor eficiencia. Cuando yo hablo del 33%, chicos, estoy hablando de una eficiencia máxima cuántica. La eficiencia, si yo estudio la celda solar como un proceso clásico, es mucho menor del 10%, ¿cierto? Profe, esa eficiencia máxima que usted nos está diciendo, ¿es para todas las celdas que existen y que existirán o Sí, para una en específico? no porque la eficiencia máxima es para el proceso fotovoltaico, no es para una celda como tal, sino para el Mm, proceso fotovoltaico. ¿Sí me explico? Sí, sí, es para sí, el mecanismo. para el mecanismo. Exactamente, es para el mecanismo, no para el dispositivo. Entonces, eso marca una diferencia fundamental, Omar. Ahora la eficiencia de las celdas solares está más o menos en el 17%. Y hay unas celdas solares que se llaman multilayer. Después les puedo explicar bien qué significa esto, multilayer. Solar cells. Y estos son high efficiency solar cells. Y esta eficiencia solar, Omar, y esta eficiencia solar no llega al 25%, por ejemplo. Eso significa de que por unidad de potencia, por, por micrómetro cuadrado, usted no alcanza a sacar, si usted tiene 1000 unidades de potencia por micrómetro cuadrado de radiación solar, no alcanza a sacar 250 unidades de potencia. Entonces esto obviamente esto es un problema tenaz. Entonces necesitamos mirar alternativas y el proceso de la fotosíntesis es una alternativa. Hay varias alternativas, no solamente es. Listo, me voy a cambiar de dispositivo porque esta vaina está descargando. Ya regreso. Vimos y compartimos pantalla. Listo, bueno, muy bien. Entonces, por favor enciendan las cámaras para pedirle el favor a la compañera María Fernanda que nos obtenga la asistencia para el día de hoy. Listo, muchas gracias. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer en los próximos 2 días o día y medio, pues, es lo siguiente. Vamos a hablar de la ecuación de Boltzmann. Es una metodología de la mecánica estadística que nos permite estudiar la cinemática de un conjunto de partículas. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a partir de la cinemática de las partículas y vamos a llegar a la termodinámica. Eso es lo que es mecánica estadística. Y la ecuación de Boltzmann se puede solucionar en diferentes regímenes de aproximación. ¿Sí o no? El régimen en el que nosotros vamos a estudiar ahora la ecuación de Boltzmann se llama el régimen de la aproximación del tiempo de relajación. Listo. Después vamos a introducir el problema del transporte en sólidos y sus cantidades, que es lo que vamos a calcular con funciones de Green la semana entrante. ¿Qué es el transporte? ¿Cierto? ¿Qué debo yo entender por transporte? ¿Cuáles son las cantidades fundamentales?
qué significa cada una de esas cantidades y sobre todo qué significa la palabra transporte. Después vamos a definir el concepto de transporte de energía y transporte de calor. Vamos a hablar de la teoría de termoelectricidad y la formulación de Onsager, que tiene una simetría y esa simetría hace manifiesta una severa restricción de la segunda ley de la termodinámica. Después vamos a hablar de la ley de Fourier de el flujo de calor. Esto es transferencia de calor por conducción y vamos a hablar de la conductividad térmica. Y por último vamos a hablar de un régimen que está más allá que el régimen de Boltzmann, que es con funciones de Green, G mayúscula de epsilon, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, este es básicamente que este es el derrotero que tenemos, ¿cierto? Este es el derrotero que tenemos para el día de hoy, o para lo que resta del día. Y algo muy importante es que la ecuación de Boltzmann es una ecuación que aplica problemas de transporte en un determinado límite. Yo no puedo aplicar la ecuación de Boltzmann a los problemas de transporte de manera universal. La ecuación, este enfoque es un enfoque semiclásico, como dice el título, y es un enfoque semiclásico en una aproximación de tiempo de relajación. María Fernanda ya después nos va a explicar cuál sería el enfoque para solucionar la ecuación de Boltzmann cuando yo considero algo que se llama la integral de colisión y procesos de scattering, ¿cierto? Entonces, que esa es la asignación de María Fernanda para el curso de transporte, la tercera asignación. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar definiendo la ecuación de Boltzmann. Obviamente, aquí me estoy saltando una cantidad de pasos, chicos, pues, pero que ni les cuento. ¿Sí o no? Entonces, pero esto no es un curso de mecánica estadística. Esto ustedes lo verían en un curso de mecánica estadística 2. En un curso de mecánica estadística 1 ni siquiera alcanzarían a medio huelear la ecuación de Boltzmann, ¿cierto? O sea, no lo vamos a ver. No. No lo vamos a ver. Si yo les doy mecánica estadística, sí. Porque yo en los cursos de mecánica estadística, antes que ver mecánica estadística cuántica, veo la ecuación de Boltzmann. ¿Sí o no? Igual el curso de mecánica estadística yo di en Univalle. O sea, no la vamos a ver porque no nos vas a dar clase nada más este semestre y ya te vas para otro lado. Ya. Pues no Vas a sabemos abandonar. todavía. Nos vas a abandonar. No sabemos todavía porque no se han asignado profesores. Entonces faltaría ver. Pero pues hay una pequeña posibilidad, ¿cierto? Entonces, en Univalle, Todo cambia el 7 de agosto, profe. No te preocupes. sí, pero no creo que los profesores. Entonces, en Univalle, en un curso equivalente a un curso de un semestre, yo alcancé a dar toda la ecuación de Boltzmann, toda, ¿cierto? Desde el principio hasta el final, ¿sí o no? Obviamente en un límite. Esta ecuación de Boltzmann no tiene solución exacta, hay que particularizar para algún límite de energía para uno poder hacer aproximaciones. Y alcanzamos a derivar la estadística de Fermi-Dirac y la estadística de Bose-Einstein. La alcanzamos a derivar a partir de algunas cuestiones de optimización como los multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? Entonces acá hay mucha tela que cortar. Ahora les voy a explicar qué es cada término en esta ecuación. Bueno, muy bien. Si, yo puedo hacer referencia al teorema de Liouville y a partir del teorema de Liouville que ustedes ven en mecánica clásica y en electrodinámica clásica, pues lo repasaron conmigo. Bueno, básicamente lo vieron los de la Universidad de Pamplona. Entonces,
Uy, profe, Esto es el teorema de Liouville. ¿Sí o no? ¿Cómo, uy, cómo? tienes problemas de ¿Cómo? conexión, profe, porque estás atrasado y se te entrecorta. Se me entrecorta mucho. Ahorita se pegó. Mafecita, se me entrecorta mucho. Sí, profe, pensé que era mi internet. Sí, yo también pensé que era mi internet. No, es que es el internet de ustedes. Lo que pasa es que también es el mío. De Espere, pronto porque hace mucho calor allá. Android. Ahí se me escucha mejor. Sí, profe, fue solo un momento que como que hubo un pico ahí de Y latencia. ahí, ¿cómo se escucha ahí? Bien, 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 bien. Listo, por favor, me avisan si No, se me pero escucha. Omar también tiene el internet malo. No, Omar tiene internet malo siempre, pero bueno. Entonces vamos a Sí, repasar debe ser esto. eso. Entonces, esta es la ecuación, la ecuación de Boltzmann viene del teorema de Liouville y básicamente el teorema de Liouville en ausencia de colisiones partícula-partícula hace que esto sea cero, ¿cierto? Cuando hay colisiones partícula-partícula, entonces ya no. Y tenemos que igualar el lado izquierdo de esta ecuación a un término que se llama integral de colisión, que es un término que contiene todas las contribuciones de colisión de la partícula cuya función de distribución es F1 con el resto de las partículas del gas. Hay un intercambio de momentum, un intercambio de velocidades, ¿cierto? Un intercambio de momentum, básicamente, y hay un scattering, ¿cierto? Con un parámetro de impacto, recuerden el tema de dispersión de mecánica clásica, con un parámetro de impacto B, ¿cierto? Y integramos sobre todos los posibles parámetros de impacto y sobre todos los posibles intercambios de momentum de la partícula, de una sola partícula. Esta es la clave de esta ecuación. Esta ecuación, mediante una jerarquía, reduce un problema de muchas partículas en un material a una sola partícula. Y el efecto del resto de las partículas dentro del material queda consignado completamente en esa integral de colisión. ¿Sí o no? Esto es la ecuación de Boltzmann a grandes rasgos, donde el momentum P1 y el momentum P2, como ustedes pueden ver claramente, estos son los momentum que adquieren, el momentum P1 y el momentum P2 son los momentos, es el momentum después de la colisión, es el momentum en el postconflicto, pues, para que me entiendan, ¿sí o no? Después de que hay una colisión y un intercambio de energía, y esos momentum son funciones del momentum inicial de la partícula de interés, el momentum P' de cualquier otra partícula que haya por ahí, el parámetro de impacto y el tiempo. Por eso es que solucionar esta ecuación es tan tenazmente complicado, porque hay que calcular unas transformaciones inversas para poder determinar P1 y P2 en términos de P, P', B y T. Listo. Muy bien. Entonces, esta es la herramienta, la ecuación de Boltzmann, y como esto no es un curso de transporte semiclásico, entonces digamos que yo voy a hacer vaga referencia, muy vaga referencia a la ecuación de Boltzmann. Entonces me voy a centrar más en funciones de Green por fuera del equilibrio a partir de lunes, pero es importante nosotros dar un primer paso. El paso más simple para aprender transporte es hacerlo de manera semiclásica. Listo. Acá tenemos asociado con la ecuación de Boltzmann también existe algo llamado el teorema H, ¿cierto? Que satisface una distribución de equilibrio F1 de Q, P, T y que implica que la derivada de H con respecto al tiempo siempre es menor o igual que cero. O sea que esa es una función monótona decreciente. Y para que esto se cumpla, H tiene que estar dado por la integral sobre D3Q, integral sobre D3P, o sea, todos los momentum de la partícula, todas las posiciones de la partícula, función de distribución de una sola partícula por el logaritmo natural de la función de distribución. ¿Cierto? ¿Qué Ahora, significa esa H, profe?
Buena pregunta. Esa es la pregunta que le iba a hacer yo. ¿Qué significa esa H1? Eso debe ser algo parecido a la función de partición o algo así. No, en absoluto. En absoluto. Véalo de esta forma, Pedro. Esto es más termodinámico. Vea que esta función si la derivada siempre es negativa, Pedro, garantiza que H es una función monótona decreciente. Tiene ¿cómo dirá eso? ¿Monotonía? Monotonía. Monotonía. Sí, como monotonía o monoticidad, yo creo. Pero dejémoslo en monotonía para no estarnos inventando palabras porque no estoy tosiendo. Entonces, eh, mm, entonces, ¿qué sucede acá? Si esta es una función monótona decreciente, Pedro, si tú le cambias de signo acá, ¿cierto? Cámbiale de signo a esta vaina. Si tú coges una función que está decreciendo y le cambias de signo, ¿qué pasa? Empieza a crecer. La derivada de esto entonces sería mayor o igual que 0 siempre. ¿Sí o no? ¿Qué función termodinámica nosotros conocemos que es monótona creciente siempre? La entropía. La entropía, muy bien, Andy. La entropía, por lo tanto, H está relacionada con la entropía. Muy bien. Y acá entonces cuando H, la derivada de H con respecto a T es igual a 0, nosotros podemos demostrar que esta función para una sola partícula, que es una función de distribución, es decir, me dice esa partícula por unidad de volumen, ¿cierto? De volumen en el espacio de fase, es decir, volumen en Q y volumen en P, ¿cuántas partículas, o sea, cuántos volúmenes pequeños en el espacio de fase contienen esa sola partícula? Eso es lo que es esta función de distribución y obviamente esa función de distribución puede cambiar con el tiempo. Pero cuando la derivada de h con respecto a tiempo es 0, entonces llegamos a una condición de equilibrio y la condición de equilibrio implica que f de equilibrio es la exponencial de una constante que depende de la posición, que es menos alfa de q, menos beta de q, acá me faltaron los paréntesis, sobre 2m que multiplica p menos pi de q todo al cuadrado, donde pi de q es el momentum conjugado. Listo. Se parece a una productoria. Parece, es que es la misma letra de la productoria, es la misma, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que vamos a expresar. Ahora viene el segundo paso. ¿El segundo paso cuál es, chicos? El segundo paso es determinar una estrategia para especificar la integral de colisión C de F1, F1. La clave del transporte semiclásico, y esto lo pueden anotar si esto les gusta y quieren consultar un poco más, la clave del transporte semiclásico, ¿cuál es? La clave del transporte semiclásico es determinar cómo se va a aproximar la integral de colisión. Esa es la clave del transporte semiclásico. Listo. ¿Cómo se va qué? ¿Cómo se va a determinar la integral de colisión? ¿Cuál es la estrategia para determinar la integral de colisión? Listo. Listo, Omar, me explico. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros aquí, bueno, María Fernanda está estudiando un enfoque, digamos, un poco más estructurado a la integral de colisión. Y María Fernanda me asustó algo. ¿Qué hay al lado suyo? Parece el hombro de otra persona, ¿no? ¿Cómo así, profe? Solo tengo el ventilador.
Uy, me parece el hombro de alguien como que estuviera ahí espiando. Qué Sí, susto. sí. Le están espiando desde acá los chinos. Uy, quieto. Pues, eso es una frase con doble sentido, pero igual. Entonces, en el enfoque más sencillo para evaluar la integral de colisión, nosotros tenemos algo que se llama la aproximación del tiempo de relajación. Les voy a explicar en qué consiste esta aproximación. La aproximación del tiempo de relajación consiste en lo siguiente. Nosotros reemplazamos la función F1 por una función que corresponde a un cuasi equilibrio, porque si nosotros estamos hablando de transporte, forzosamente las partículas se deben estar moviendo, entonces no podemos estar hablando de equilibrio. Cuasi equilibrio es que las partículas se están moviendo muy poco en relación a su posición de reposo. Son velocidades pequeñas y desplazamientos cortos. Eso es lo que implica el cuasi equilibrio, que es un concepto clave para este curso, por si lo quieren anotar. Muy bien, en el cuasi equilibrio, cuando yo aplico este operador derivada temporal sobre la función f sub 0, que sería la función de cuasi equilibrio, ustedes pueden ver que entonces esa derivada es 0 y por lo tanto aquí ya no aparece. Perdón, esta sería la función de equilibrio, disculpen, la función de equilibrio, ya la función que no cambia. Y la integral de colisión la voy a representar con este signo menos una función f de q, p menos la función de equilibrio dividido un tiempo tau sub p, que es el tiempo que se define como el tiempo en que tarda mi sistema físico en relajarse al equilibrio después de haber sido excitado por fuera del equilibrio levemente. Entonces la excitación por fuera del equilibrio no es realmente grande, sino que es realmente pequeña. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, acá, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una función f de q, p que la conocemos como la función de cuasi equilibrio, es decir, es la función de distribución que representa la partícula de interés en el material cuando yo he excitado levemente mi sistema físico. ¿Sí o no? Después vamos a ver que esto coincide perfectamente con algo que se llama la respuesta lineal de cubo, ¿cierto? Donde la respuesta lineal de cubo fue que está en uno de los artículos que yo les envié, está en el artículo sobre la teoría de las fluctuaciones de Ryogo-Kubo. En la respuesta lineal de cubo nosotros podemos demostrar que esto es consistente con un enfoque lineal, de respuesta lineal, cuando yo excito un material con una perturbación externa y hay una relación de linealidad entre la respuesta y la excitación del material. Listo. Eso lo vamos a ver el día viernes, respuesta lineal de cubo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta es la aproximación del tiempo de relajación y lo que yo tengo que hacer es que quiero determinar una función de distribución f de q, p en términos de f sub 0 y el tiempo de relajación tau sub p que depende del momentum. Naturalmente, entre más o menos momentum se esté intercambiando en las colisiones de dos partículas, entonces ese tiempo de relajación va a ser diferente. Vamos a reorganizar un poco el lado izquierdo. Listo. Reorganizando un poco el lado izquierdo, yo voy a expresar la fuerza. ¿Cuál es la fuerza o la fuerza que experimentan las partículas dentro de este material? ¿Se debe a qué? Se debe a un campo eléctrico aplicado, por lo tanto voy a escribir fuerza igual a menos la carga de la partícula, que sería un electrón, por el campo eléctrico aplicado. Y voy a expresar la velocidad v sub k, la voy a expresar como el momentum de la partícula sobre la masa, ¿cierto? ¿De dónde viene la palabra semiclásica? Eso es importante que comencemos a definir términos y qué significa cada cosa. La palabra semiclásica viene del hecho
que vamos a combinar un enfoque clásico como la ecuación de Boltzmann con algunos aspectos cuánticos de las partículas, como por ejemplo la relación de de Broglie para el momento. Y acá entonces vamos a reemplazar momentum es igual a h barra por k, que es la relación de de Broglie, ¿cierto? Y así el gradiente con respecto a P, que no sería otra cosa que un vector cuyas componentes son la derivada con respecto a Px, derivada con respecto a Py y derivada con respecto a Pz, reemplazando Px, Py y Pz por su equivalente en términos del vector de onda. Entonces obtengo derivada con respecto a h barra kx, derivada con respecto a h barra ky y derivada con respecto a h barra kz. Esto me queda como 1 sobre h barra por el gradiente con respecto al vector de onda. Donde el gradiente con respecto al vector de onda naturalmente no es otra cosa que la derivada con respecto a kx, derivada con respecto a ky y derivada con respecto a kz. Si nosotros obviamente reemplazamos p sobre m por la velocidad de la partícula como función del vector de onda, reemplazamos F por menos E por el campo eléctrico y reemplazamos el gradiente con respecto a P por 1 sobre H barra, gradiente con respecto a K. Entonces en la última línea de la diapositiva obtenemos V de K producto punto con el gradiente con respecto a Q de F sub 0 de Q, K menos E sobre H barra por E producto punto con el gradiente con respecto a K de F sub 0 de Q, K igual a la aproximación del tiempo de relajación. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver otro aspecto de la mecánica cuántica que vamos a introducir en la formulación. Listo. Mañana hacemos un poquito de computador, trabajamos un momentico con Python y entonces podemos profundizar un poco en los aspectos estadísticos de la mecánica cuántica. Tampoco mucho porque esto no es un curso de mecánica estadística, entonces básicamente lo mismo que sucedió con Carnot. Entonces simplemente hablamos de algunos aspectos importantes de la eficiencia de Carnot y seguimos con transporte. Entonces nuestro objetivo es transporte, termodinámica, ni mecánica estadística cuántica, pero es importante hacer notar lo siguiente. Nosotros ya hemos incluido mecánica cuántica en nuestra formulación a través de P igual a H barra por K, ¿cierto? Ahora vamos a incluir mecánica cuántica también a través de igualar la función de distribución de equilibrio de las partículas a la función de Fermi-Dirac, que es una función de distribución cuántica. Ya les voy a explicar eso qué significa. Y es la función de distribución de Fermi-Dirac dividida por una constante h al cubo, que paradójicamente esa constante de normalización viene a ser la constante de Planck al cubo, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué es la función de distribución de Fermi-Dirac? Entonces pongan mi atención. La función de distribución de Fermi-Dirac nos dice a nosotros cuál es la densidad de fermiones que hay por debajo de un valor de energía en un material y por encima de ese valor de energía. Yo esto se los voy a explicar con un poco más de detalle el día de mañana, pero digamos que igual quiero que lleguemos hasta cierto punto el día de hoy. Y digamos que logremos, o sea, logremos como navegar hasta cierto punto. Listo. La función de distribución de Fermi-Dirac, por lo tanto, tiene que definir un parámetro de energía que nos dice a nosotros dónde está la división entre la banda de valencia y la banda de conducción de un material, y ese parámetro se llama energía de Fermi, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? La energía de Fermi es un parámetro termodinámico a temperatura cero, ¿sí o no? Es un parámetro termodinámico a temperatura cero y por ser temperatura cero estamos hablando de algo cuántico. Listo. Recuerden que la mecánica cuántica es de lo pequeño y de lo muy frío.
Ahora, cuando nosotros comenzamos a aumentar la temperatura, ese parámetro termodinámico que conocemos como el potencial químico, ¿cierto? Entonces ahora se va a transformar, ¿cierto? El parámetro termodinámico que conocemos como energía de Fermi, perdón, a temperatura finita se transforma en el potencial químico y el potencial químico depende de manera cuadrática de la temperatura en diferentes órdenes. El potencial químico, por lo tanto, es ese parámetro de energía que me define hasta dónde está llena la banda de valencia de un material y hasta dónde está vacía y desde dónde está vacía. Por debajo del potencial químico o más bien de la energía de Fermi, como ustedes pueden ver en azul, acá hay un cambio brusco de 1 a 0. Por debajo del potencial químico, nosotros por cada una de estas energías solamente tenemos un fermión, o sea, un electrón. Ejemplos de fermiones: electrones, neutrones, protones, etc. ¿Sí o no? Y ejemplos de bosones: fotones, el bosón de Higgs, etcétera, Edilson. ¿Sí o no? Entonces, y el potencial químico a temperatura cero, que es la energía de Fermi, define que por debajo de la energía de Fermi a temperatura cero o muy cercana a cero, solamente hay un fermión por cada una de las energías presentes en el material. ¿Sí o no? En un continuo de energía. Entonces acá en este continuo de energía pueden caber 10 a la 23 electrones. Y por encima de la energía de Fermi, entonces nosotros no vamos a tener ningún fermión, es decir, por encima de la energía de Fermi la banda de conducción está completamente vacía y por debajo de la energía de Fermi la banda de conducción está completamente llena. Esto es lo que a nosotros nos dice a grandes rasgos la función de distribución de Fermi-Dirac. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede cuando yo comienzo a aumentar la temperatura que viene codificada en esta función como beta? Cuando yo comienzo a aumentar la temperatura que viene codificada en esta función como beta, entonces lo que ha de suceder es lo siguiente. La función de distribución de Fermi-Dirac, digamos, se comienza a no sé cómo será la palabra en español, en inglés se dice smeared out. La función de distribución de Fermi-Dirac entonces se comienza a ensanchar alrededor del valor del potencial químico. Entre más grande sea la temperatura, ¿cierto? Entonces la depresión de la función de Fermi-Dirac alrededor del potencial químico es más grande. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, lo que vamos a ver a continuación sería la siguiente situación. Entre más grande sea la temperatura, lo que esto significa es que hay unas partículas que están en la banda de valencia que están siendo excitadas térmicamente a la banda de conducción. Ya en la banda de valencia, que es para energías menores al potencial químico, que es este punto de acá donde se ve la transición azul, entonces va a haber menos densidad, porque cierto porcentaje de la densidad electrónica que había en la banda de valencia se ha excitado térmicamente a la banda de conducción. Entonces, la función de distribución de Fermi-Dirac a nosotros nos muestra claramente el proceso de excitación térmica en un material. Por eso es tan condenadamente importante la función de distribución de Fermi-Dirac, porque la función de distribución de Fermi-Dirac, como nosotros vamos a descubrir, la función de distribución de Fermi-Dirac tiene dos aspectos fundamentales que son relevantes a la teoría de transporte. Tiene el aspecto eléctrico o electroquímico, más bien a partir del potencial químico, y tiene el aspecto térmico a partir de beta. Y la parte eléctrica y química y la parte térmica constituyen dos de las excitaciones más importantes para el transporte, es decir, a través de campos electroquímicos
y campos térmicos, nosotros podemos mover partículas, mover carga eléctrica, mover spin, mover energía, absorber y emitir calor, etcétera. Entonces, eso se llaman las excitatrices del proceso de transporte y están codificadas en la función de distribución de Fermi-Dirac. Listo. Muy bien. Comparando la función de distribución de Fermi-Dirac, que es cuántica para fermiones, con una función de distribución clásica como la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, nosotros podemos ver, digamos, acá una clara diferencia. Entonces, esta es una función de distribución clásica. Y lo que nosotros queremos es proponer un enfoque semiclásico, es decir, parte cuántica y parte clásica. La ecuación de Boltzmann contribuye a la parte clásica y la relación de de Broglie P igual a h barra k y la función de distribución de Fermi-Dirac contribuyen a la parte cuántica, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que nos pide? Obviamente, ¿qué es lo que nos solicita esta expresión que nosotros tenemos acá, chicos? Lo que nos solicita esta expresión que nosotros tenemos acá es básicamente un gradiente con respecto a la posición de f sub 0 y un gradiente con respecto al vector de onda de f sub 0. Pero como f sub 0 ya lo hemos definido como la función de distribución de Fermi-Dirac en términos de la constante de normalización h al q, pues entonces esto nos queda relativamente sencillo. El gradiente, por ejemplo, con respecto a q, ojo acá por favor, el gradiente con respecto a q de la función de distribución de Fermi-Dirac sería, por la regla de la cadena, la derivada de la función de distribución de Fermi-Dirac con respecto al potencial químico por el gradiente del potencial químico, más la derivada de la distribución de Fermi-Dirac con respecto a la temperatura por el gradiente de la temperatura. ¿Cierto? Muy bien. Y nosotros, a través de este proceso, tenemos la función de distribución de Fermi-Dirac que viene dada por esta expresión, donde hicimos una sustitución x igual a beta que multiplica a epsilon menos mu. La derivada de x con respecto a epsilon es beta y la derivada de x con respecto a mu el potencial químico es menos beta. La derivada de f con respecto a epsilon, por lo tanto es la derivada de f con respecto a x por dx de epsilon y esto es beta por df de x. Y la derivada de f con respecto a mu es df de x por dx de mu y esto es menos beta por df de x. Por lo tanto, la derivada de f de epsilon con respecto al potencial químico no es otra cosa que menos la derivada de f con respecto a la energía en la función de distribución de Fermi-Dirac y acá. Entonces reemplazamos df de mu por menos df de epsilon. ¿Cierto? Muy bien. Ese menos df de epsilon va a ser fundamental, de importancia fundamental en lo que vamos a hacer a continuación. Listo. Entonces, por favor, no pierdan no quiten la vista de ese signo menos que hay ahí. Porque ese signo menos y esa derivada que nosotros tenemos ahí nos va a definir el rango de aplicabilidad de este método que estamos discutiendo. Ahora debemos evaluar la derivada de f con respecto a la temperatura. Porque de acá, obviamente, el gradiente con respecto a Q requiere que nosotros derivemos con respecto a T y que multipliquemos por el gradiente de la temperatura, ¿cierto? Según la regla de la cadena, que es las derivadas de la temperatura con respecto a las diferentes posiciones. O sea, cómo cambia la temperatura a lo largo y ancho de la lámina de material, básicamente. Listo. Muy bien. Acá entonces derivamos a f con respecto a t. Esta es la derivada de f con respecto a x por dx de t, ¿cierto? Entonces nos queda df de x por la derivada con respecto a t de beta por epsilon menos mu, pero beta por epsilon menos mu no es otra cosa que epsilon menos mu sobre k sub b por t, ¿cierto? Y esto nos da menos df de x, ¿cierto? Por epsilon menos mu sobre k sub bt al cuadrado. Y acá, obviamente, nosotros sabemos que si podemos reorganizar esto un poco, k sub b por t es 1 sobre beta.
Entonces esto nos quedaría como menos beta por df de x por epsilon menos mu sobre la temperatura, pero recuerden que menos beta, ¿cierto? Menos o más bien beta por df de x es df de epsilon. Y nos vuelve a quedar acá menos df de epsilon, lo reemplazamos en la expresión para el gradiente con respecto a q de la función de distribución de Fermi-Dirac. Y este término que premultiplica el gradiente de la temperatura nos queda así y por lo tanto nosotros podemos expresar el gradiente con respecto a q de la función de distribución de Fermi-Dirac, lo podemos expresar como factorizando menos df de epsilon, factor de gradiente de mu, más epsilon menos mu sobre t por gradiente de t. Es decir, ahí en ese paréntesis están las excitatrices del transporte, es decir, las excitaciones externas que van a procurar el movimiento de materia y de energía dentro del material. Ahí está el transporte en ese gradiente con respecto a Q de la función de distribución de Fermi-Dirac. Ahora nos faltaría el gradiente con respecto a K. Esto no es otra cosa que la derivada de F con respecto a epsilon por el gradiente con respecto a K de epsilon de K, ¿cierto? Y epsilon de K, las personas que ya han visto un curso de materiales conmigo, ustedes pueden identificar claramente que epsilon de K, ya voy a acabar chicos, no se me espanten, por favor. Epsilon de K es la estructura de bandas de un material. Entonces es lo que determina cuáles son los estados de energía permitidos y prohibidos para los electrones dentro de un material. Listo. Muy bien. Yo les puedo pasar unas clases sobre estructura de bandas, los que quieran profundizar, pero pues no vamos a hablar mucho de eso acá. Entonces, ¿cómo queda esta vaina de acá? Bueno, pues muy sencillo. El gradiente con respecto a K de la estructura de bandas, chicos, no es otra cosa que la velocidad de los electrones como función del vector de onda. Esto se llama la velocidad de Bloch, ¿cierto? Es la velocidad de los electrones que se encuentran en una banda de energía en particular. Premultiplico acá, naturalmente esto es por H barra K, ¿cierto? Para que las unidades sean consistentes, multiplico por menos acá y por menos adentro para que me vuelva a quedar menos la derivada de la función de Fermi con respecto a epsilon, así como me quedo en el caso del gradiente con respecto a Q, ¿cierto? Un ejemplo es, por ejemplo, la banda parabólica. La banda parabólica, la dispersión de energía simplemente es P al cuadrado sobre 2m, es un electrón libre. O sea, H barra al cuadrado, K al cuadrado sobre 2m. Si yo saco el gradiente, me queda entonces obviamente bajo el 2 y me queda H barra K sobre M en dirección A sub K. Y si le saco la magnitud, esto me queda H barra al cuadrado K sobre M, me queda H barra que multiplica a H barra K sobre M, pero H barra K es el momentum, sobre M es la velocidad y en efecto nos queda H barra por la velocidad de la banda. Muy bien. Entonces, y definimos la diferencia de la distribución F y la distribución F sub 0 como una distribución de cuasi equilibrio F sub QE que depende solamente del vector de onda y la ecuación de Boltzmann. Entonces ya viene a quedarme de la siguiente manera cuando reemplazo la función F sub 0 por la función de Fermi sobre H al cubo, ¿cierto? Muy bien. Esta expresión de acá, por lo tanto, entonces una vez yo calculo los gradientes, me queda de esta manera que yo tengo acá. Y entonces yo básicamente lo que puedo hacer es que factorizo menos df de epsilon, como pueden ver acá al frente, y factorizo v que depende del vector de onda, o sea, la velocidad de las partículas en el material como función del vector de onda, y me queda como factor de gradiente del potencial químico más epsilon menos mu sobre t por gradiente de t más e por el campo eléctrico, ¿sí o no? Y si despejo, ojo, si yo despejo
la función de distribución de cuasi equilibrio, obtengo esta expresión que yo tengo acá abajo, ya voy a acabar. Entonces observen una cosa, la función de distribución de cuasi equilibrio me queda en términos de todas las excitaciones externas capaces de mover carga o de transportar energía o de lo que ustedes quieren, ¿sí o no? Entonces, muy bien. Listo. Acá, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Entonces, hacemos lo siguiente. El campo eléctrico, usando una relación convencional de la electrodinámica, lo expreso como el menos gradiente del potencial electrostático, ¿sí ven? Acá tengo el potencial electrostático phi y voy a hacer una factorización, factorizo acá menos E gradiente, ¿cierto? Y me queda phi menos mu sobre E adentro del gradiente, ¿cierto? Muy bien. Me queda phi menos mu sobre adentro del gradiente y esto es lo que se llama el campo electroquímico. Y entonces ya defino acá el campo electroquímico como E asterisco y acá la función de distribución de cuasi equilibrio me va a quedar en términos del campo electroquímico y el gradiente de temperatura, que van a ser las dos excitaciones del transporte que aparecen en la teoría de Onsager. Listo. Muy bien. Para terminar, entonces yo quisiera hacer referencia, una rápida referencia a lo siguiente, y es esto. ¿Cuál es el papel acá? ¿Qué elementos de teoría tenemos en esa función de distribución de cuasi equilibrio? Tenemos una constante de normalización que paradójicamente coincide con la constante de Planck al cubo. A. B. Tenemos un tiempo de relajación, ¿cierto? Tau de K. Tenemos una velocidad de los electrones en la banda, ¿cierto? Una velocidad de los electrones en la banda, que es V de K. ¿Qué más tenemos? Tenemos las excitatrices del transporte, la carga del electrón por el campo eléctrico, tenemos la energía del material menos el potencial químico, tenemos la temperatura del material y tenemos el gradiente de temperatura. Pero además tenemos también esta función menos derivada de F con respecto a epsilon sub K, que eso es algo que particularmente no va a aparecer en la teoría con funciones de Green por fuera del equilibrio. Ojo con eso, chicos. Eso significa que los límites impuestos por ese término en este tipo de teoría van a ser sobrepasados con creces en una teoría con funciones de Green por fuera del equilibrio. Listo. ¿Qué restricciones me impone esta derivada de la función de Fermi con respecto a epsilon sub K? Pues entonces es lo último que vamos a estudiar el día de hoy. Observen una cosa, la derivada, la menos derivada de la función de Fermi con respecto a epsilon es positiva. Y cuando la temperatura tiende a cero, esto tiende a delta. Esto tiende a una distribución delta. Acá estoy graficando la función de distribución de Fermi-Dirac en azul y su derivada en rojo para 15 grados Kelvin, ¿cierto? Muy bien. Si yo disminuyo la temperatura, obviamente la transición de la función de Fermi se hace más pronunciada y el rango de energía de esa derivada que yo tengo allá se comienza a disminuir. Comparen colores, color azul con color azul y rojo con rojo. Para 5 Kelvin, ya el cambio en la función de Fermi es mucho más pronunciado. El rango de energías en los cuales la derivada de la función de Fermi con respecto a la energía con un signo menos es diferente de cero, se comienza a agotar, ¿cierto? Ese rango se comienza a agotar en la medida que yo
disminuyó la temperatura. Obviamente, esa función va a ser más grande, pero el rango de energías va a ser más pequeño y eso es lo que nos da a nosotros el límite de aplicabilidad de la teoría. Observen que entre la temperatura sea más baja, a pesar de que el transporte es más grande, el rango de energías en los que nosotros podemos aplicar la teoría se comienza a disminuir. Esto es para 2 Kelvin. Esto es para 1 Kelvin y esto es para 0 Kelvin. Entre menor sea el rango de energía, perdón, entre menor sea la temperatura, menor es el rango de energía para la aplicabilidad de la teoría semiclásica de Boltzmann, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos queda? Lo que nos queda entonces es definir las cantidades de transporte en términos de esa función de distribución que acabamos de hallar y que llamamos función de distribución de cuasi equilibrio, que tiene como aspectos fundamentales el tiempo de relajación, la velocidad de los electrones en la banda y la menos derivada de la función de Fermi con respecto a epsilon, ¿cierto? También las excitatrices del transporte, el campo electroquímico y el gradiente térmico. Entonces, ustedes se podrán hacer la pregunta, una pregunta relevante, y es la siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos spin, ¿qué pasa? Pues entonces si tenemos spin, en esta teoría tenemos que incluir también, vamos a tener que incluir en esta teoría, debemos de incluir un campo eléctrico spin, es decir, un campo eléctrico que no esté relacionado con la carga del electrón, sino con el spin del electrón. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues básicamente que estaríamos hablando, por ejemplo, del efecto Hall-spin, ¿sí o no? Entonces, acá nosotros estamos definiendo la corriente de carga en términos, les muestro básicamente a lo que vamos a llegar la próxima clase. Estamos definiendo la corriente de carga eléctrica en términos de la función de distribución de cuasi equilibrio. Acá reemplazamos, ¿cierto? Acá definimos un tensor termoeléctrico que lo definimos de esta forma y escribimos la corriente de carga en términos del tensor termoeléctrico, las excitatrices del transporte menos derivada de F con respecto a epsilon, pero además en forma de componentes, es decir, esta es una relación tensorial para la corriente donde vamos a definir conductividad eléctrica y después, entonces vamos a llegar a la conductividad de Drude, que debe ser más o menos conocida, pero igual yo puedo hacer un repaso de la teoría de Drude. Aquí está más o menos lo que hay que saber. Acá definimos entonces ya corriente de energía y corriente de calor. En términos del tensor termoeléctrico, llegamos también a unas componentes importantes como conductividades térmicas y coeficientes de Peltier y de Seebeck, ¿cierto? Llegamos a la teoría de la termoelectricidad de Onsager y entonces ya concluimos la presentación con Fourier, ¿cierto? Entonces esto es básicamente, no nos falta tanto, pero entonces a esto ya vamos a llegar el día de mañana. ¿Cuál es la conclusión a la que nosotros podemos llegar acá? Es que pudimos obtener una función de distribución de cuasi equilibrio. Este es el mensaje para llevarnos para la casa. Hay dos mensajes importantes. La eficiencia de Carnot es una eficiencia para una máquina reversible operando en ciclo y entre dos temperaturas, y es 1 menos T1 sobre, es 1 menos T2 sobre T1, donde T1 es mayor que T2. Y la segunda conclusión del día de hoy es que logramos obtener una función de distribución de cuasi equilibrio como función del tiempo de relajación, la velocidad de los electrones en la banda de energía, las excitatrices del transporte, que son el campo electroquímico y el gradiente de temperatura, y la menos derivada de la función de Fermi, que es quien en últimas nos define el rango de aplicabilidad de la teoría semiclásica del transporte. Entonces, esto es todo por hoy. Listo, chicos. Recuerden que al iniciar